hablado aquí de algo académico y todas esas cosas, ¿no? Pues yo no sé si soy el más antiacadémico, porque no he traído ningún papel, mejor dicho, sí. He traído un poema de Pepe, que lo tengo aquí para leerlo al final, pero al principio lo que creo que debo hacer es agradecer a Dolores por llevar este barco como lo lleva, porque esto es, en fin, muy difícil. Eso es muy difícil de la forma que lo hace, tan fecunda, ¿no? Con tantas actividades tan bien llevadas, en fin. ¿Para qué seguir? No, gracias a ti, gracias a ti. A Pepe, el catálogo de agradecimientos tendría que ser tan enorme que no me acordaría de muchos, pero bueno, quería, claro, pues agradecerle su amistad, en fin, ya remonta a cuando él dirigía el Larousse catalán, ¿no? Larousse francés, pero puesto en catalán. Y después los paseos que de vez en cuando hacemos, las caminaditas, en las que tanto aprendo, y también, claro, su poesía, en la que todavía he aprendido más cosas. Y creo que me ha enriquecido más que nada porque me ha abierto a mundos. A mí los poetas que me abren zonas de mí mismo y culturales que yo no estaba, digamos, no había entrado en ellas, se lo voy a agradecer siempre, ¿no? Porque me obligan, me retan a que entre en mundos que yo necesitaba saber, ¿no? Como él entró antes, pues bueno, eso también se lo agradezco. Y después también, cuando uno escribe, como ha sido mi caso, varias cosas, cosillas, sobre alguien, sobre un poeta, se agradece que él te ayude a quedar bien. Porque según qué poetas, tú los escribes y parece que quedas mal porque realmente no encuentras, digamos, ocasión para que él brille y tú también, de una manera menos ostensible, también quedes satisfactoriamente bien. Pero él, en su poesía, da esas bases que permiten que uno, pues, escriba y luego diga, yo he escrito esto, pero ¿a quién se lo debo? Se lo debo al poeta. O sea que gracias por todo eso y por mucho más que espero todavía aprender. Bueno, pues yo voy a hablar de el lugar que yo creo que tiene Corredor Mateos en la poesía. Y digo en la poesía, no digo la poesía española, no digo en la poesía hispánica, no digo en la poesía europea, digo en la poesía. Me atrevo a decirlo, me atrevo a decirlo. Porque yo creo que es tal vez, ahí sí que pongo cierta duda, pero tal vez el máximo poeta zen que ha existido. Y tú dices, bueno, ¿y este hombre? Y este hombre, pero que no ha leído estas literaturas de aquí y de allá. Bueno, yo no las he leído y ustedes tampoco. Pero yo sí, por lo menos, las literaturas que me permiten hacer esa afirmación, sí las he leído. Por lo menos esas, ¿no? Literatura, obviamente, coreana, literatura japonesa, literatura china, esto lo he leído. Pero es que yo lo tengo que comparar con esto, no con Carlos Barral, porque eso no tiene ningún sentido. Es decir, sí que es verdad que todos los profesores nos ayudamos en las clases, pues haciendo las comparaciones esas. A ver, la poesía de Carlos Barral del 50, ¿no? Hacemos esas comparaciones y luego decimos, ¿y la de Pepe? No, pero oiga, es que una cosa es la poesía de estos poetas, ¿no? Y otra cosa es cuando uno se marcha de la vía que ellos están transitando.
porque si uno se marcha de esta vía, tú no puedes compararlo, porque todo lo que sale es cero. Porque claro, cada cosa que dijéramos, pues sería diferente de uno o de otro. Entonces esto no tiene ningún sentido, ninguna pertinencia científica, ni ninguna finalidad. Cualquier cosa que dijéramos de Pepe sería diferente de Barral, de los otros. A lo mejor diríamos, bueno, sí, cultivó Pepe el memorialismo. Bueno, eso, pero las demás cosas no. Realmente, a pesar de que antes de Carta Lipó ya Pepe daba señales de desvío, que a veces los da en los títulos que son títulos metapoéticos, porque uno dice, vamos a ver, el libro este de Ahora mismo, este es un libro metapoético, perdón, un título metapoético. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso un título metapoético? Claro, porque resulta que la poesía de Pepe se basa esencialmente en que todo ocurre ahora mismo. Todo ocurre ahora mismo. Luego lo que pasa es que más adelante esto responde a unas lecturas que no están muy bien diseñadas todavía para explicar el por qué ocurre esto, ¿no? Pero después, ya cuando él empieza a escribir Carta Lipó, entonces sí que ya el ahora mismo se hace patente y nunca más se va a postergar, ¿no? Hasta el borde. Carta Lipó. Bueno, ¿y eso de la carta Lipó? ¿Qué será eso de la carta? ¿Quién escribe esa carta y a quién y por qué? ¿No? ¿Y qué significa eso de Lipó? Bueno, Lipó es un poeta, todo el mundo lo sabe, al que ya inspiró a dos grandes poetas latinoamericanos, que son Juan José Tablada, en los años 20, ¿no? Y también inspiró a José Enrique Delano, el primero mexicano, el segundo chileno, ¿no? José Enrique Delano. José Enrique Delano estaba muy al día y en vez de llamarle Lipó, le llamó Libay, que es el nombre que se había aconsejado en los años, no en los 60, sino en los 50, que en vez de llamar Lipó se le dijera Libay, porque es el nombre que más consuena con el posible sonido, la posible transcripción romanizada del nombre de este poeta. Bueno, Carta Lipó. La primera cosa que yo veo en este libro es que este poeta Lipó está parodiado. Es decir, Corredor Mateos, lejos de tener nada que ver con Lipó, lo que quiere es distanciarse de Lipó. No quiere saber nada de Lipó. Esto es la deducción que yo hago. Es decir, es en un libro de cátedra, esos libros, ¿no?, que hay por ahí que son de cátedra, etc., pues ahí el benemérito editor y conspicuo editor, Ricardo Virtanen, dice que este poema está en el género del monólogo dramático. Bueno, será el monólogo dramático parodiado, porque ahí queda Lipó absolutamente ridicularizado. En mi lectura, y si traen el poema, le demostraré y veremos cómo puedo explicar esto. Ahora bien, esta ridiculización yo creo que es también metapoética. ¿Y por qué? Pues metapoética porque quiere decir, yo no quiero saber nada de Lipó, en el sentido siguiente, porque esto supondría tener que meterme en la línea de nombrar a poetas chinos como han hecho los poetas
de los 70, ¿no? Los poetas chinos que mencionan a poetas chinos. Pero los mencionan, digamos, no diré adorándoles, pero sí como poetas venerandos, ¿no? Como poetas que tú tienes que tenerlos muy en cuenta, a esos poetas chinos. Pero es que él no los tiene en cuenta. Es decir, Pepe Corredor Mateos, los poetas de la dinastía Tang, los tres principales, que son casi seguidos cronológicamente, aunque claro, Li Po, o Li Bai, mejor dicho, pues era amigo personal de Du Fu, ¿no? Era amigo personal de él. No de Wang Wei, porque ese es posterior. Pero bueno, son de los primeros del siglo VIII, de la primera mitad, básicamente, ¿no? Pues estos poetas, a él, que probablemente, aparte de haberlos leído, los leyó en una antología que publicó Enrique Badosa, en la colección de Enrique Badosa en los años 80, creo que fue en el año 82, pues a él, de estos poetas, más bien le interesa el que le han ayudado a recuperar de alguna manera sus primeras inquietudes infantiles de ser poeta. Es decir, cuando José Corredor Mateos empieza de niño a escribir, lo hace de una manera sencilla, con unas características que Carmen Plaza ha dicho, a pesar de ser poemas incipientes, y sin embargo la cultura, ¿no?, le lleva a, no diré a olvidarse, pero sí a dejar un poco, digamos, en segundo término, esa instancia inicial infantil. Pero claro, los poetas chinos, esos concretos de la dinastía Tang, ve en ellos una dimensión que le obliga, digamos, a plegar velas retóricas, plegar velas literarias propiamente dichas, y hacerse en una, como ha dicho Carmen, también ha apuntado, una complicación sencilla, o una sencilla complicación, y hablar de una manera, los poemas son más, digamos, no son extensos, en fin, el molde se parece un poco a estos poetas. Pero el mundo poético de estos poetas no tiene nada que ver. No tiene nada que ver por una sencilla razón. Porque resulta que durante la dinastía Tang no solamente triunfó el budismo, que eso lo sabemos bien, sino que además triunfó, por decirlo así, en la sociedad, mejor dicho, en el mundo áulico, triunfó una dimensión del budismo que ya venía de la India, que era una dimensión del budismo mahayana. Esa dimensión se llamaba una dimensión Chen, pero que luego ha quedado como una dimensión Zen por un influjo del lenguaje japonés. Ha quedado como eso. Entonces, claro, si nosotros miramos la poesía de Wang Wei, de Li Po, o Li Bai, como hemos dicho, de Du Fu y de otros posteriores, vemos que no son poetas zen. Son poetas budistas, pero no son poetas zen. Porque invito a que leáis. El muestrario temático que ellos tienen no se parece para nada al muestrario de Pepe, que procura ser una persona que interpreta el zen de la manera más esencial posible. Es decir, no hay nombres. ¿Para qué los nombres? No hay nombres de lugar. Mira qué fácil y qué bonito sería. No hay nombres de poetas. Quedaría muy bonito. En un poema, como hacen muchos, pues hombre, Li Bai, Li Po, Du Fu, y parece que digas algo. Pero no. Es que no está ahí la cosa. Es que el zen no está en contra de las localizaciones geográficas, ni de los nombres, pero sí que es verdad que se distancia del costumbrismo, porque eso que he dicho de nombres
o el poeta que va con una túnica, o el monasterio, todo eso es puro costumbrismo. Esto, mesoneros romanos lo llamaría costumbrismo en su lenguaje, ¿no? Es decir, todo esto no existe, porque José Corredor Mateos va al fondo del Zen y expone en Carta a Lipó pues casi todas las problemáticas que él ha sacado de los grandes maestros del Zen, no de los poetas, que no son maestros. Es decir, estos poetas leen a los maestros, pero no les hacen, digamos, no les sirven para hacer poesía, porque tienen otros intereses. La luna, el río, etcétera, la montaña, la visita al monasterio, en fin, el vino, tienen otros intereses. Pero digamos que los intereses de Pepe no tienen nada que ver con estas variadísimas y pintorescas temáticas, ¿no? Entonces, consolida esa poesía zen, que no lo tienen los poetas budistas, porque no son budistas zen, sino simplemente budistas, ¿no? Y luego, bueno, pues ya en el siguiente libro profundiza y digamos, lo cronifica, digámoslo así, ¿no? Va poniendo algunas temáticas más, pero dentro del muestrario zen, de los temas que, digamos, ponen sobre el tapete los grandes maestros pensadores del zen. Luego llegamos al Jardín de Arena. Jardín de Arena es del año 94. Entonces, allí llega, yo creo, la culminación de la poesía zen en Corredor Mateos, porque introduce factores del zen que nunca había utilizado y que tampoco se encuentran, por supuesto, en ninguno de los grandes poetas budistas, ¿no? Los factores del zen, el más importante y que luego desaparece de su poesía, en parte, ¿no? Es el, digamos, desarbolar de una manera contundente, como se dice hoy, desarbolar cualquier tipo de pensamiento lógico. Y esto lo hace él bajándose del verso y entrando en una poesía en prosa, ¿no? En una poesía en prosa que bueno, ha mencionado Carmen antes, ha mencionado la paradoja. Bueno, la paradoja es un género literario, pero no, en este caso ha cortocircuitado cualquier posibilidad de que tú puedas entender nada en el poema, porque ha roto todos los hilos racionales, ¿no? En este sentido se parece bastante al surrealismo. No solamente de esto, sino que yo tengo un libro sobre, y esto no sé si se va a sorprender nuestro experto Alejandro, que realmente es el referente máximo, pero es un libro sobre Vicente Aleixandre y el Zen, porque es que puede llegar al Zen también por vías no extremo-orientales, sino por otras, desmontando el pensamiento racional por vía, digamos, de un pensamiento, de una estrategia más o menos surrealista, por decirlo de esta manera así, sin más matizaciones. Bueno, pues ahí es cuando llega a exponer todo lo que hay que decir del Zen que ha aprendido en los grandes maestros. La verdad es que como Carmen ha exhibido digamos, un muestrario de poemas, yo me remitiría a casi todos los que ha dicho y que atribuye a la infancia, porque fijaros, he hablado el Zen, el parecido que tiene con las instancias infantiles, mundo mágico, etcétera, etcétera, no racionalización y demás, ¿no? Entonces, esa, digamos, entrevista que
tanto le ha gustado a Felipe y que evidentemente es súper memorable, esa entrevista que le hicieron Jaume Pont y Josep María Sala Valldaura, que creo que se publicó en el 2009, aunque se hizo la entrevista en el 2008, pero se publicó en el 2009, pues yo creo que en esta entrevista dice algo fundamental, Pepe, de cara a la historia de la poesía española contemporánea, o mejor dicho, de su poesía. Y dice, a partir de el don de la ignorancia, ¿no?, la dialéctica Occidente-Oriente, Oriente no en el sentido romántico, en el sentido profundo. La dialéctica va decreciendo. Es decir, a partir de, y uno dice, ¿a partir de qué quiere decir? ¿A partir de soy un pez que va por el jardín? ¿O a partir del propio el don de la ignorancia de 2004? No. Desde el don de la ignorancia de 2004 hay un progresivo, no diré distanciamiento, pero sí que ha llegado en Jardín de Arena a colocar todos los resortes del puzzle del Zen y ya no hay más. Lo único que sigue es seguir con esto, profundizando en esto, no dejarlo de lado, pero convertirlo en pozo sustantivo permanente de su poesía. Pero claro, libro a libro, lo que ocurre es que efectivamente la, digamos, occidentalización de su poesía, que siempre estaba ahí, porque es que es imposible a un poeta occidental impostar todo el rato y hacerlo bien. Por tanto, quiere decirse que la occidentalización es un sello de todo poeta occidental, obviamente, y por supuesto de la poesía de Corredor Mateos, ¿no? Pero, no sé cómo vamos de tiempo. Pues mira, leeré un poema para terminar y ya está. Pero que precisamente ilustra lo que estoy diciendo. Ese proceso de no dejar al lado, pero sí de un tipo de osmosis Occidente-Oriente, en que cada vez el orientalismo extremo oriental, permitidme la redundancia, pues va decreciendo y digamos, paralelamente va aumentando el grado de occidentalización, digamos, esto al borde se nota. Ahí, por ejemplo, hay diversos poemas con gran protagonismo de poetas occidentales, que no estaban, ese protagonismo no lo había en libros anteriores. Es decir, que cada vez va más dándoles cabida. Pero ya digo que para terminar voy a leer el poema que es en homenaje a Luis de Góngora, digamos, más occidentalización es casi imposible, y que dice así, y ilustra esta dimensión a la que está llegando. Silencio es lo que oyes entre una palabra y otra y otra. Y cuando la canción debe de sonar. Quédate ahí, canción, y pon silencio al fugitivo canto. Esto es un trozo de Góngora. Las palabras son ruido, mi fugitivo canto que se olvida. Un fugitivo canto, perdón, que se olvida. El silencio queda en ti para siempre, vibrando. Bueno, esto es un poema que creo que Jesús Ponce Cárdenas, nuestro ilustrísimo erudito de la Complutense, incluyó en una antología en honor de Góngora y que precisamente introduce dentro del poema, Corredor Mateos, introduce un fragmento que podríamos decir, si fuéramos muy arriesgados, que es un haiku. Claro, esto no se puede decir, pero bueno, pero lo digo. No es un haiku, pero sería un haiku avant la lettre.
pero que podríamos también interpretar como una especie de solearilla. Pero en cualquier caso, lo importante es haber incorporado a este cenit de la poesía europea, a su literatura, haberle visto la posibilidad de guiño con el mundo oriental y haber unido, como digo, ambos mundos en este espléndido poema de Alborde. Bueno, pues ya he acabado. Muchas gracias. Gracias. Ah, sí? Bé, gràcies per el que aprenc. Moltes gràcies. Estic aquí al mig. Bueno. Fue realmente un contento para mí que ha organizado este encuentro homenaje con Pepe Corredor, María Dolores Fernández, me pidiera que hablara del último libro de Corredor Mateos que realmente me ha fascinado, me ha parecido de lo mejor de toda su obra, Alborde, que apareció en octubre del año pasado, o sea, no hace ni un año de ello. Yo suelo hacer siempre mis intervenciones de viva voz, improvisando un poco, pero como me dijeron, vamos a ajustarnos todos a los 10 minutos, pues traigo para 10 minutos nada más, de modo que tranquilos. Cuando en poesía hablamos del silencio, no es el silencio de la mudez, es un silencio lleno de resonancias. Nadie mejor que un poeta de la sensibilidad de José Corredor Mateos para advertir de qué modo tan resonante habla el silencio cuando se dan las condiciones para apreciarlo. Sobre el silencio y también sobre la palabra ya había escrito en sus anteriores libros de poesía y en sus muy contadas reflexiones poéticas, pero su reciente libro, Alborde, de 2022, como decía, convierte en uno de sus núcleos temáticos fundamentales la tensión que se da entre la palabra y el silencio. Una tensión en la que a la vez decir es callar. Decir es callar, como en su día expuso Ramón Xirau en su magistral tratado Palabra y Silencio. Enseguida volveremos sobre esta obra de Xirau porque es uno de los aspectos que encuentro más importantes del libro de Corredor. En sus memorias, Corredor de Fondo de 2012, el poeta, por tratarse de unas auténticas memorias, desaparece prácticamente de sus páginas, en natural repliegue y en beneficio de las personas y los acontecimientos que allí son reseñados. Pero pese a esa neutralidad, esas memorias contienen una frase que se le ha colado casi sin querer como una confesión irreprimible. La frase magnífica vale por toda una poética y es esta: todo arte, cuando es verdadero y capaz de calar muy dentro del oyente, se ha creado en presencia de la muerte, es decir, en el límite de lo que no tiene nombre. En el límite de lo que no tiene nombre. ¿No es ese el borde que hay que traspasar? ¿No es ese el límite de lo real que conviene franquear para acabar de ver claro? Este es, creemos, el sentido del título de este misterioso y admirable libro. En la expresión al borde, como apunta Jordi XII, comparece la muerte o la conciencia de la finitud. Eso desde luego, pero asimismo es el borde que se franquea mediante una aguda conciencia que antes no se tenía. La poesía para José Corredor Mateos es una manera de acercarse a esa sabiduría intemporal que está cercana a la revelación. Sus poemas indagan en el saber último y, como suele ocurrir con toda poesía agnómica del conocimiento, se desliza hacia la brevedad, al decir corto, con pocas palabras y tono sentencioso, como en los aforismos, con los que a veces sus versos se confunden. Poemas apretados los suyos, de pocos renglones. Nunca le gustó a Corredor Mateos el poema extenso, porque los poemas extensos son a menudo una pretensión inútil. Él prefiere ceñirse al sentido de lo implícito, de lo sugerido, de lo que no necesita ser nombrado para entenderse, porque si fuera nombrado no se entendería. Como nos enseña el Tao, más se habla, menos se entiende. Pero volvamos sobre uno de los ejes fundamentales de Alborde, la dicotomía entre palabra y silencio. Por todo el libro se advierte esta tirante duplicidad, pero es sobre todo en la tercera y última parte donde aflora con mayor insistencia.
El poema que recordaba hace un instante Josep María Balcells, homenaje a Luis de Góngora, hacia la mitad de esa sección, comienza postulando la necesidad mutua de la palabra y el silencio. Silencio es lo que oyes entre una palabra y otra. La palabra no puede existir sin un silencio que la enmarque, la rodee y establezca una separación entre ella y la que sigue. Sin el mínimo silencio que distingue una palabra de otra, no sería posible comunicar nada. Todo se convertiría en un continuum de sonidos cuyo sentido se nos escaparía. En cualquier caso, hay un silencio más hondo que es el que a Corredor Mateos le interesa y que está más allá de toda pausa o intervalo en el decir. Es un silencio esencial, como lo llama Ramón Xirau en su ya mencionado tratado, y que nada tiene que ver con la disposición de quien calla o con la mudez del tímido. Para hallar ese silencio de verdad, debemos remontarnos hacia un escepticismo perfecto, aquel que piensa, duda y nada dice, porque todo decir corrompe la auténtica palabra. El escéptico está próximo a la actitud del místico, también se ha señalado por aquí esta condición esta tarde, y de todos aquellos como Wittgenstein que han comprendido que hay cosas indecibles y por tanto la única postura posible es mantener la meditación replegada en el silencio. A ese extraño silencio, al que la palabra silencio no consigue designar, Corredor Mateos lo equipara en otros escritos suyos con el vacío significativo, entrecomillado esto, el vacío significativo. Así lo llama. Un vacío que está en el fondo de todo y que cuando se llega a él se siente, dice, como un temblor. Tú solamente eres tú cuando tiemblas. O ese silencio esencial queda en el poeta, insiste con otro verbo metafórico, igual que un vibrar. El silencio queda en ti para siempre vibrando. Como buen escéptico, José Corredor Mateos no cree en las palabras. Son ruido, flatus vocis. Son otro engaño como la realidad misma a la que apuntan. Pero aunque el verso ponga velos, es una línea de su libro, el poeta se ve obligado a trabajar con ellas, con las palabras. Las palabras están para que te confundas, dice en un poema, y en otro, las palabras son duras como piedras. Y ya próximo al final del libro, que irónicamente no ha sido hecho de otra materia que de palabras, reconoce la inanidad de las mismas, tan pobres, tan inútiles como son las palabras. Corredor Mateos necesita de recogimiento y soledad para poder llegar a la poesía, la siempre deseada, la convocada, la esquiva. Y esa soledad no tiene que ser la del recluido, la del apartado del mundo en una celda conventual, por más que a él la traiga a pasar ocasionalmente cortas estancias en la abadía de Montserrat, sino que basta lo que llamaba el maestro Eckhart el recogimiento interior, para que todo se detenga y aspire a la unidad originaria. A este feliz aislamiento asocia él la luz tenue, la penumbra, más que el hiriente sol del mediodía. Su alma pide oscuridad. Como escribió en Jardín de Arena, según va oscureciendo, consigues ver mejor. O como dice en este nuevo libro suyo, en plena oscuridad no hay engaño. Se halla bien en las cavernas del sentido, en un recogimiento que le lleva a desembarazarse de todos los lastres que le retienen. Es una forma de ser libre, de llegada a un espacio sin ataduras, donde todo es potencialmente todo. Porque todos, dice, todos los seres ansían el sentirse uno solo contigo. Por eso el poeta se ve y se nombra a sí mismo en un poema como un perro, en otro como un pájaro y en otro aún como un ratón. ¿Y no es verdaderamente todas esas cosas en el hondo abismo de la conciencia universal, donde parece querer instalarse? A eso aspira, también a ser un Dios que no supiera que lo es. Ser todo como una forma de nada absoluta. Ser solo es no ser, escribe, como resumen de todas estas relampagueantes intuiciones. José Corredor Mateos ha declarado en una entrevista, mientras escribo no pienso. Pensar, cargar con todo el peso de la racionalidad es un lastre, y no pequeño.
Lo que hace cuando escribe es sentir, dejar que una plenitud sensorial le invada, una suerte de iluminación que reactiva todo su ser. Siento, y puntualiza, me atrevo a pensar que con todo mi ser. Se desvanece entonces la conciencia del espacio y del tiempo, porque se está fuera del espacio y del tiempo, en otra órbita de captación suprasensible. El presente, lo único que existe. El poeta parece percibir el tiempo absoluto, esa cuarta dimensión de la que nos habla la física cuántica para desconcierto del pensamiento lógico. Por ese tiempo absoluto hará acto de presencia el poeta Virgilio, sentado con toda naturalidad en un banco del parque a su lado, o en una noche mágica del Museo del Prado escuchará decir al Greco, para corredor encarnación del arte supremo, que la vida es pura llama que arde en la eternidad. Todo está aquí, todo es simultáneo. Lo que somos es lo que fuimos y lo que fue persiste. Bien, concluyo ya. Con un estilo afilado en su brevedad y al mismo tiempo lleno de ligereza y transparencia, la poesía del Borde representa un grado más en esa escala hacia el saber que Corredor Mateos empezó a recorrer hace varias décadas, desde Carta a Lipo en 1975 y aún desde antes. Corredor ha volcado su vida en la escritura de su obra poética. Encarna a la perfección la imagen del escritor de talento, libre e independiente, que se limita a escribir movido por una necesidad irrenunciable, al margen de toda componenda que pudiera servirle de fácil caja de resonancia. Su poesía, como la que leemos hoy en este extraordinario nuevo libro, es videncia interior, acercamiento al borde de lo que existe, o como él ha dicho, al hablar del arte, un salto al vacío del que no se regresa siendo el mismo. Si está hecho el poema, está hecha la vida. Nada más debería de preocuparnos. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a nuestro público por vuestra resistencia. Estos actos a veces se alargan un poquito. Y ahora vamos a darle la palabra, por fin, a nuestro homenajeado. ¿Te quieres sentar aquí? Ya si estás más cómodo. No, Aparte, pero- yo es que era por las tarjetas. No, es que si me siento perdemos tiempo. Yo solamente dar gracias. Dar gracias porque la verdad es que oyéndoos es como si hubiéramos seguido por el laberinto. Y al final resulta que me reconozco, porque habéis dicho cosas de mí que yo no sabía y habéis dicho cosas que me hacen ver más claro. Y por lo tanto yo creo que hay muchas personas aquí a las que quiero mucho, muchas personas que me conocen muy bien y a todos juntos, a otros que no conozco, pero me gustaría conocer y daros a todos muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias. Esto es un pequeño obsequio que te hace el laberinto de Ariadna. ¡Qué barbaridad! ¿Te ayuda a sacarlo? Para que no te olvides de nosotros.